Hola, muy buenos días. Ignacio, Jan, Jonathan ya se están incorporando. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Con ganas de partir la clase o con mucho sueño? Ya, todavía no tengo por ahí. Ahí estamos. Ya están llegando más estudiantes a la sala, así que vamos a partir en unos segunditos más para comenzar. Tengo 15 participantes, así que ustedes me dicen, ¿partimos? Nadie me dice nada. Están todos calladitos. ¿Qué están viendo en la pantalla? El PPT. Ya. Sí, profe. Bien, ya. Ahí están despertando, porfa. Hola. Hola, voy a partir la clase. Bueno, ¿qué vimos en la Buenos clase días. pasada? Buenos días. Ahora soy yo la que pregunto. Por favor, necesito que escriban en el chat su nombre para poder pasar la asistencia a través de este y nos queda el registro. ¿Ya? Ahí están llegando más estudiantes. ¿Qué vimos en la clase pasada? No quiero que haya silencio, por favor, absoluto en la sala. Alguien que me diga algo. O estos niñitos, ninguno habla. No merecemos paz. ¿Qué les pasa, Sebastián? Me Que estoy Está muy acordando, helado, Me profe. estoy acordando. está muy helado, profe, me estoy acordando. Pucha, sí, partimos Los como... componentes de la demanda agregada. Ya, vimos los componentes de la demanda agregada, perfecto. ¿Cuáles eran estos componentes? Consumo, Gasto, Consumo, La demanda agregada. claro, dijimos que era igual al consumo de la familia, ¿cierto? inversión, La inversión, que era la exportación neta nueva formación de capital fijo en la economía. Eso era realizado por las empresas. Muy bien, ¿qué más? y exportación neta. Y le falta algo importante, ¿ah? El Vimos unas gasto. noticias. gasto gubernamental. El gasto del gobierno, bien. Este gasto del gobierno que vimos que en este periodo de pandemia, en algunas ocasiones están redistribuyendo el presupuesto, más que inyectar nuevos recursos para, por ejemplo, hacer eh, una reactivación en, en obras físicas, por ejemplo. ¿Ya? Eso es importante. Aparte de la demanda agregada por bienes y servicios, ¿qué vimos en la clase pasada? Nos faltan cositas. Las políticas fiscales expansivas y contractivas. Vimos el significado de una política fiscal expansiva y también de una política fiscal contractiva. ¿Cuál era el objetivo de una política fiscal expansiva? Dejo la palabra para que ustedes me respondan. O por último, díganme, no me acuerdo, profe, pero díganme algo. ¿Qué dijo, profe? Ah, ya. ¿Cuál es el objetivo de una política fiscal expansiva? Aumenta el gasto público. ¿Ya? Así se hace la política, a través del aumento Eso del gasto mismo. público. ¿Perdón? Sí, Ya sea, eso que dijo entonces, mi compañero era. ya, pero eso es cómo se ¿Disminuir los realiza. impuestos? Es otra forma, pero eso se llaman los estabilizadores automáticos de la economía. Con respecto a la política fiscal expansiva, el instrumento es aumentar el gasto público, pero ¿qué genera esto en la economía? Es fomentar el consumo y la inversión de la empresa.
Aumentar el gasto ¿Estoy hablando público, de la profe. Perdón, ¿quién está hablando? No lo creo. Yo. Aumentar el gasto público, dijo. Sí, hola Gonzalo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se logra con una política fiscal expansiva? Porque me están hablando del consumo y de la inversión, pero eso está más bien Aumentar la demanda agregada, ¿o no? estimular la demanda agregada. Bien, Jonathan. Y esta estimulación de la demanda agregada la podemos hacer a través de qué pasa en la producción, con la producción. Empieza a aumentar, disminuye, se mantiene constante. ¿Qué sucede? Cuando aplicamos una política fiscal expansiva, esto empieza a generar un aumento en la producción. Esto implica que se va a empezar a requerir más mano de obra. Empieza a generarse entonces un aumento del empleo y por ende de la capacidad económica de las personas. Empieza a aumentar el ingreso a nivel de la economía. Eso pasa con una política fiscal expansiva. Luego vimos la política, bueno, y contractiva es exactamente al revés. ¿Qué dijimos con respecto a estas políticas? ¿Son contracíclicas o son cíclicas? Nadie dice nada, todos calladitos. Hay una que es cíclica y la otra es contracíclica, pero Así se llaman. Claro, bien, sí. Rodrigo. O sea, estoy diciendo aquí que las políticas fiscales, ya sean expansivas o contractivas, van en contra del ciclo. Por ejemplo, si estamos en un periodo de auge, en donde estamos en un ciclo, parte de este ciclo económico, en este periodo de auge, empieza a estimularse mucho la demanda agregada por el lado del consumo, de la inversión. Pero esto genera un aumento en el nivel de precios por el lado de la demanda agregada. Entonces, ¿qué tipo de política puedo yo generar como Estado, como Banco Central, para bajar los niveles de actividad económica? Si están subiendo mucho, aplico política fiscal contractiva o política monetaria contractiva. Esos fueron los instrumentos de política que vimos, pero a modo nada más que introductorio. También vimos el PIB real y el PIB nominal. ¿Cuál es la diferencia entre estos? El PIB nominal es a precios corrientes. En cambio, el PIB real es un PIB a precios constantes, perdón, del periodo del mes anterior. ¿Cómo Chile calcula el PIB de acuerdo a la nueva metodología del año 2012? Cri, cri. A través del PIB encadenado. ¿Recuerdan algo o están muy perdidos o están todavía con tuto, chiquillos? Yo estoy medio perdido. Ya, el Gonza dice que está medio perdido. Por lo menos díganme algo. No están durmiendo, ¿cierto? ¿A través de qué calcula el PIB Chile? El método para calcular el PIB real es a través del PIB encadenado. Es decir, a contar del año 2012 que está esta nueva metodología. No toma un año base muy lejano. Lo que toma como año base es los precios del año inmediatamente anterior. Eso hace a través del PIB encadenado. Es mucho más realista. Bueno, en la clase pasada también vimos y terminamos con cuáles eran los problemas que traía este famoso concepto de Producto Interno Bruto y vimos que tenía hartas debilidades. Así que les voy a ¿no subió o subí yo el video de la clase pasada? ¿Y si lo subió? Ya. Gonzalo, o sea, ¿han entrado al aula? Sí, po. Ya, muy bien. Bueno, revisen porque ahí está todo lo que vimos en la clase pasada. Chiquillos, a estudiar porque esto se empieza a convertir Profe, como... ¿Sí, Gonza? ¿Te escucho? oiga, estos capítulos hay que leerlos desde el principio, po, ¿o no? ¿O hay que partir desde una unidad en especial?
Sí, No, desde el principio, ¿cierto? no, les di una unidad en especial para estudiar que está en el aula. Está el ¿En el aula capítulo de sale? estudio, sí, está el capítulo de estudio del libro que también subí, Sí, que, pues hay 2 libros. pero Y. les dije que partiéramos con uno. A ver, Vean el aula, ¿ya? ese estaba En- medio perdido. Llegó la Sofi. Entonces, vamos a partir la clase de hoy. Gonzalo, ¿tú revisas el aula por mientras o si quieres lo vemos después? ¿Hasta cuándo se nos cortó por el trabajo? Creo que faltaba una parte. ¿No está el video, dice Alejandro, de la clase anterior? No, ya, lo voy a ver. No, no está. Sí Profe, yo me está, estoy metiendo ahora. ¿ya? A lo mejor se me olvidó, no se lo subí a usted, se lo subí al otro paralelo. Puede ser. Bueno, terminando la clase lo veo para... Si está, lo tengo abierto ahora. ¿Pero de qué clase, Gonzalo? ¿La clase 3? Porque he subido clase 1, clase 2, clase 3. Y esta es la clase 4 de video. Ya yo lo voy a revisar entonces después cuando terminemos, porque a lo mejor se me puede haber pasado, ¿ya? Y no estaba, ya, ok. Yo voy a revisar entonces qué pasó, porque lo tengo listo, ¿ya? Continuamos. Entonces, van a tener 2 videos para estudiar, el de la clase 3 y el de la clase 4, así no se les mezclan los conceptos y tienen que estar leyendo el capítulo 9 del libro que les di del autor, espérenme, lo tengo por acá, de Juan Torres López. ¿Ya? Ahí está el nombre del libro. Partimos, chiquillos, entonces. En esta clase vamos Profe, a ver, ¿sí? yo solo vi hasta la clase 2 en el aula, por si acaso. Ah, entonces no subí la clase pasada. No se lo subí Puede a ser. ustedes y se lo subí al otro paralelo. Ya, terminando acá yo se lo subo. ¿Ya? Ya, profe. Ya, listo. En esta clase entonces vamos a ver varias variables y esto, como les digo, se empieza a... empezamos a sumar, aparte de conceptos, relaciones y análisis. Así que, ojo piojo, voy a partir con algo que dejamos fuera y ustedes lo van a ver acá. Dice esta noticia. Inflación de marzo del año 2020. 0,3% mensual. Esta variación de 0,3 en estricto rigor fue 0,33% mensual. Y anual, es decir, de marzo del 2020 a marzo del 2019, de un mes con respecto al otro mes del mismo año, es de un 3,7% la variación anual. ¿A qué se debe esta débil inflación, débil variación en el nivel de precios? Al frágil escenario económico que está en este momento generándose por el coronavirus. Y aquí les voy a mostrar que dice incidencia mensual por división. El índice de precios al consumidor, que es un índice distinto de una variación, se determina por los distintos ítems que tiene la canasta. Aquí están los ítems de educación, alimentos y bebidas no alcohólicas, salud y así hasta transporte. Entonces, cuando educación subió y tuvo una mayor incidencia en la canasta, este segundo ítem también, pero hubo otros ítems que tuvieron una baja incidencia. Obviamente, en el mes de marzo, todas las actividades de recreación y cultura y las actividades de transporte disminuyeron debido a la pandemia. Miren cómo afecta a la actividad económica y al índice de precio al consumidor. Estos ítems, cada uno de estos tiene una ponderación, ¿ya? No es que todos ponderen lo mismo para calcular el índice de precio al consumidor. Este IPC, que es tan increíblemente entretenido, mide el costo de la vida. Voy a entrar a estos dos links para que ustedes vean. También tenemos otras definiciones del índice de precio al consumidor. Está el IPCX o el IPC subyacente,
que excluye el precio de los combustibles, frutas y verduras frescas. ¿Por qué? Porque le quitamos un poco la estacionalidad en términos de consumo y también le quitamos las fluctuaciones del precio del combustible, que dependen mucho del tipo de cambio y además dependen mucho de los efectos que tengan producto de posibles conflictos de aquellos que son productores de petróleo. Y también está el IPC X, así tal cual, 1, que aquí está, IPCX1, el cual al IPCX se le descuentan además el precio de la carne y los pescados frescos, las tarifas reguladas y precios de servicios financieros, entre otros. El IPCX1 es un poco más bajo en términos de lo que contabiliza como precios de productos consumidos. Cuidado, estos son consumidos. Entonces, voy a entrar acá. Ah, no, este es... No. Les voy a mostrar Acá voy a compartir con ustedes una pantalla. ¿Qué están viendo ahora en la pantalla? Una imagen de 90 años IPC, Del INE. años ayudando, sí. Sí, esta Claro. misma. Entonces, esta es una infografía del INE que me pareció súper entretenida, porque imagínense, desde el año 1928 que se calcula esta variación del índice de precios, lo cual va cambiando con el tiempo, pero también un poco dependiendo de las expectativas y de lo que consumimos, no de lo que se produce, de lo que se consume. Entonces, imagínense que igual lo van a tener, está el link también ahí en la PPT, pero son muchos encuestadores que no solamente van al Gran Santiago, son en distintas partes de Chile y ellos van constatando directamente la variación de los precios y qué se está consumiendo. Entonces acá, miren, el año 1928 habían 42 productos y 4 grupos importantes de alimentos. Pero si ustedes ven, lo que se consideraba era un viaje en tranvía, en primera clase. O sea, yo cuando encontré esto lo encontré tan entretenido. Estaba también como producto que de aquella época, la leña, el carbón, las velas, el vino tinto, los cigarrillos, aunque los cigarrillos no se consumen, ¿cierto? Entonces, así, en aquella época, 42 productos divididos en 4 grupos, que eran alimentos, vestuario, combustible, luz y varios, conformaban la canasta del índice de precio al consumidor. Súper antiguo. Hay cosas aquí, el tranvía, que ya no está este tranvía del año 1928. Vamos agregando ahora años y nos encontramos con el año 1957, en donde la canasta, los mismos 4 grupos, pero ahora 112 productos. Y el catre, imagínate, un catre, la plancha eléctrica. Entonces, las velas, la leña ya no están en esta canasta, pero está el agua potable, que antes no estaba considerado por las escasas condiciones de sanidad. Y así, leche magnesia, la entrada al estadio, canastas que van cambiando. Mira, empezaron a incluirse otro tipo de carne, las chuletas de cerdo, alimentos procesados como la salchicha. Van cambiando de acuerdo al consumo que tiene la población. Al año 69, si esto se lo muestran ustedes a sus abuelitos, ¿ya? O a sus papás, se van a encontrar, esta, por ejemplo, lavadora, era una lavadora que tenía un rodillo acá arriba. Entonces tú pasabas el rodillo. Yo aquí no la conocía, yo me acuerdo cuando era chica, pero no es que hubiese estado en esta edad. Pero mira, por aquí pasaba la ropa y la ropa salía más seca,
pero era la única finalidad del rodillo que tenía la lavadora. La típica radio que se calentaba mucho porque era con tubos, y acá todo esto ya estaba incluido. Imagínense, los muebles se agregaba el colchón con resorte, las empanadas de horno, la pimienta, exámenes de sangre, el teléfono público, el teléfono particular. Acá muchas personas en esta época no tenían teléfono particular en su casa, había uno en una cuadra. Bueno, y así se empezaron a agregar estos ítems. Hasta el año 1978. Ahí está el gran cassette, la citrola y ese televisor grande, ¿ya? Que había que cambiarlo ahí con la mano, porque no había forma de cambiar los canales. También se fueron agregando otro tipo de productos que se consumían, y en el año 89 ya habían 368 productos en la canasta. Ahí también, para que ustedes después se entretengan, estaban los rollos de películas, estaba, imagínense, manjar, las paltas, se agregaron alimentos para perros. Y el año 98, wow, apareció el CD, las cámaras fotográficas, estos computadores súper viejos, ¿ya? Pero también se incorporaron porque se empezaron a utilizar. Entonces, acá vemos que cada vez que vamos avanzando hasta el año 2008-2009, y aquí no sé qué pasó, todavía no está cargado esto, ¿ya? Se van incorporando las canastas dependiendo de lo que nosotros, los consumidores, tengamos como gusto y preferencia. Esta canasta van 12 divisiones, pero hubo una última modificación. Después ahí no sé por qué no cargó, ¿ya? ¿Conocían ustedes cómo era la evolución de la canasta? No, profe, la verdad es que no. Ya. Se dan cuenta que es como súper, o sea, es muy entretenido. Yo creo que más que nada, como a modo general, los gustos y preferencias van cambiando. Ahora, ya en el último, perdón, en la penúltima modificación, se incorporaron, por ejemplo, los productos congelados, el microondas, todo debido a la inserción de la mujer en el campo laboral. Y vamos a ver otro link acá para compartir. Ahora están viendo la pantalla del PPT, ¿cierto? Sí, Ya. En este link, para que ustedes también se entretengan, tienen, que también es del INE. No sé por qué me lleva a este buscador si yo no ocupo este que tiene la pelotita. Ya, aquí tenemos el INE. Miren, esta es una calculadora que puede decir de marzo a abril, perdón, Profe, lo de siento, pero febrero. ¿Ah? yo veo la pantalla en PPT todavía. Entonces no he compartido. Sí, profe, está en el PPT aún, en la parte del Ah, IPC. ya, súper. Entonces aquí, ahí ahora están viendo la calculadora del IPC, ¿cierto? Ahora sí. Ya. Lo que muestra esto es la variación del índice de precios al consumidor. Y esto implica, ¿ya? Que el año base es el año 2018, del año en donde todas las variaciones se ajustan a ese año. Ese es el año que va a mandar. Entonces, febrero a marzo 2020, la variación del costo de la vida fue de un 0,3%. Esto, ¿ya? No es un índice, cuidado, es la variación del índice de precios. Eso significa que los índices son 100, 120, 180, 143, 98%. Esto es la variación de dos índices, del índice de febrero con respecto del índice de marzo. ¿Qué quieren encontrar ustedes, por ejemplo? De marzo del año, mira, aquí tienen, pero muchos años, ¿eh? Busquemos alguna crisis, ¿ya? La crisis del 2008, ¿ya?
marzo del 2008 a marzo del 2009 voy a buscar. Voy a ver cuál fue la variación en un año del índice de precio al consumidor. Un 5% aumentó el costo de la vida. Esto, ¿ya? Este 5% es una variación de un año en donde el índice de precios al consumidor tiene que haber sido 125 y el otro 120. La diferencia entre uno y otro genera la variación del índice de precio. Ahora, si yo aprieto acá este punto del manual, van a encontrar todos los ítems. Miren, este es el manual, no voy a entrar al manual, ¿ya? Pero quiero que vean dónde, a ver si se carga, si no se carga voy a buscar otro. Todos los productos con la ponderación, no se carga, no sé por qué estoy en esta página tan extraña. Entonces, queda claro que ustedes pueden conocer cómo ha sido la variación y también lo podemos ver a través de la página del Banco Central. Voy a entrar a esta página, la voy a compartir. Y esta página nos va a servir para ver otros detalles también que son bien entretenidos. Voy a abrir vínculo y voy a compartir. Ya. Entonces, aquí ven la página del Banco Central, ¿cierto? Sí, profe, ahí se ve. Gracias, Seba. Tú me contestas. Aguante, aguante. Yo aquí hablo como así como en el... Uy, así como le hablo computador. Entonces me pongo triste. Miren, entré a la página que dice Base de Datos Estadísticos del Banco Central de Chile. Aquí en la variable precios, ustedes tienen todas las medidas, ¿ya? Tienen, Nico, ahí está, tienen las medidas de UEF, UTM, IPC, medidas subyacentes, las que se les descuentan, las carnes, las verduras, y también pueden graficar. Entonces, acá están las principales estadísticas macro, en donde ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, la variación del tipo de cambio, cuántos pesos tengo que dar yo por dólar. Aquí, por ejemplo, en abril del año 2019, y así me puedo ir hacia atrás ya, imagínense, a enero del 2010 yo tenía que dar 500 pesos por cada dólar, y ahora, a marzo del 2020 tengo, o sea, este es un promedio, no es el día de hoy justamente, ya 839 ya pesos por cada dólar. Esta página nos va a servir a nosotros para poder trabajar. Acá, importante, ustedes pueden importar y graficar, ¿ya? Entonces ustedes ponen acá y exportan a Excel y luego generan el gráfico, ¿ya? Entonces, entonces aquí de esta manera van a poder hacer también los trabajos. Acá yo acabo, ustedes ven ahora lo que generé, ¿o no? Sí, Ya, se dieron cuenta que exporté, pinché y al tiro generé el gráfico del tipo de cambio. Entonces vamos moviendo y puedo decir que enero del 2010, yo lo tomé el 2010, por $1 me daban 500 pesos y luego puedo ver la evolución del tipo de cambio nominal a través de la página del Banco Central. ¿Les gustó la página? ¿La conocían? No. No, profe, yo No. tampoco la conocía. Ya, bueno, ahora van a poder graficar ya, de distintas formas y van a poder tener estadísticas que ustedes mismos van a crear. Súper entretenido, así que espero que los que estén despiertos, chiquillos, porque a lo mejor los otros están durmiendo. Nadie me contesta, y aquí ustedes pueden cambiar todo. Mira, del año 84. Imagínense, en el año 84 me daban 88 pesos por $1. Imagínense.
4,70. ¿Ya? Acá, ¿saben por qué era tan bajo? Porque aquí, antes del año 84, teníamos tipo de cambio fijo y aquí empezó a subir cuando el tipo de cambio lo liberaron y se convirtió a tipo de cambio libre. Eso pasó ahí. ¿Por qué Entonces, había tipo de cambio fijo? porque estaba el sistema de esa forma a ver, el año 79, el año 81, las políticas de aquel entonces dijeron que el dólar iba a costar 39 pesos y nada más que eso. Lo establecieron de esa forma. Lo tenemos que ver también. Tasa de interés, precios. IPC, ¿están viendo la pantalla conmigo? Variación mensual del año 2010. Oye, ¿Ah? What happened? Del año 2010 al año 2020. Miren, ahí está el índice de precio al consumidor. Noviembre 2005. Miren. Oh, cómo disminuye. Miren la cantidad de disminuciones que ha tenido el IPC. Aquí, por ejemplo, en diciembre del 2018, noviembre, aquí entramos en una crisis económica, ¿ya? Y si ustedes ven, cuando se entra en crisis, la variación del índice de precio al consumidor es negativa. Esto es muy entretenido, yo creo que les va a servir para que lo investiguen. ¿Por qué hay variaciones tan bajas y negativas del índice de precio al consumidor? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando en la economía? Se los dejo de tarea. Bueno, acá les presenté ya la página del índice de precios al consumidor. Voy a compartir entonces. Listo. Todo esto ya lo vimos y, bueno, la inflación se mide a través de la variación del índice de precio al consumidor. Lo importante acá es que ustedes tengan claro que no porque haya una variación negativa o sea, claro, va a haber deflación, no, tiene que haber un periodo, ¿ya? En donde yo diga, sí, estamos generando una baja actividad económica y por eso que tenemos una variación negativa. Una variación negativa no significa deflación, que es lo contrario de inflación, porque sería una baja sostenida en el nivel de precios. Ahora, junto con esto, vamos a ver que está todo lento. Tenemos algo que se llama el deflactor del PIB. Y Profe, sí, escucho. ¿la estacionalidad influye? Depende porque, por ejemplo, yo puedo tener el IPC solito, ¿ya? Si no tiene, ese incluye la estacionalidad de frutas, verduras, etc. ¿A eso te refieres? Porque esto mide el consumo de productos. Sí, sí, a Ya, eso. Por ya. ejemplo, en invierno hacemos más gasto de calefacción, ese tipo de cosas. Claro, y sube, por ejemplo, ahí aumenta la demanda por combustibles, por gas licuado. Sí, todo eso se incluye, ¿ya? Porque Ya. si está en la canasta, se va a reflejar, si no, no, ¿ya? Ahora, tenemos otro concepto que es el deflactor del PIB. Y esto, yo tomo el PIB real, que es lo que estudiamos en la clase pasada, ya que es el PIB a precios constantes, y el deflactor del PIB es igual al PIB nominal partido por el PIB real multiplicado por 100. Y esto es el incremento de todos los bienes, pero producidos en la economía. ¿Ya? El deflactor tiene como objetivo ver los precios de los bienes producidos en la economía. En cambio, el IPC lo que determina es la variación de los precios de los bienes consumidos en una economía. ¿Queda claro?
Sí. Profe, ¿puede repetir un poco? Que no caché en verdad, weón. Ya. La variación de índice del IPC, ¿qué es lo que registra? La variación de los precios de una canasta representativa de consumo de la población. Eso es el PIB, perdón, el IPC. ¿Ya? Profe. Hasta ahí vamos bien. Sí, sí. Ahora, quiero que ustedes me digan, ¿ustedes consumen, por ejemplo, un buque de guerra? No, ¿No, cierto? No. no, po. Entonces, si no consumen este buque de guerra, ese buque de guerra hay que considerarlo en la canasta, no. No, no. No. ¿Dónde, si esa producción, ¿ya?, fuese, por ejemplo, nacional, un buque de guerra nacional, se contabiliza en el deflactor del PIB, pero no en el IPC. En el IPC se contabilizan las variaciones de los bienes que se consumen, no de los bienes que se producen. ¿Ya? Perfecto. Entonces, el deflactor del PIB es tomar el PIB nominal, ¿ya?, y me va a dar un indicador. ¿Me esperan un segundo que me están golpeando la puerta? Chiquitito, ¿ya? Sí, profe, a ver. ¿Entendiste, Seba, no? Más o menos, weón, está densa la cosa. Más o menos, no. ¿Y vos? ¿Por qué preguntáis entonces? Sí, pues así estoy poniendo atención. Manda los apuntes Ya, pues, ahí por WhatsApp. está todo ordenadito. Es que dormir, pues, Subarizado. Te creo, weón. Ese culiao está acostado, weón. ¿Quién? El Leo, creo. Ya, volví. Ah, Buena, Wow. profe. Hola. Oye, ya, pues motívenme, una que están tan decaídos, gracias, profe, chiquillos. profe, dale. Oye, Gonzalo, Sebastián, que ustedes son los que aquí, Leonardo, Voy a obligar. Rodrigo, ¿ya? El Jonathan. Pucha, están todos, pero ya, yo no voy a presionar a nadie, total, Estamos ustedes, aquí, profesora. ya, gracias, gracias. Por Bueno, caso usted se fue y todos hablaron, profe. no, Anótelo a todos. ¿viste? Ahí todos hablan. Ya, entonces, vamos a ver. Le estaba dando las diferencias entre el IPC y el deflactor del PIB. El deflactor del PIB va a considerar los bienes producidos, pero a un No se valor real. consumen en la canasta. No se consumen, sino que se producen. ¿Ya? El deflactor Ah, del vale, PIB, vale. recuerdan ustedes que son bienes que se consumen y que, perdón, en el Producto Interno Bruto son todos los bienes producidos, ¿cierto?, al interior del territorio nacional. Eso es en un periodo de tiempo determinado. Entonces, por favor, eso yo se los pongo como prueba, como pregunta de prueba, y les aseguro que el 50% me dicen que el precio real, por ejemplo, de un buque de guerra está incorporado en el IPC. Y les voy a mostrar las pruebas porque me van a colocar eso sí o sí, ¿ya? Entonces, no lo ponga. Aquí dice, DP, la diferencia entre el IPC y el deflactor del PIB. El deflactor del PIB mide los precios de todos los bienes y servicios producidos en la economía. En cambio, el IPC mide solo los precios de los bienes y servicios comprados por los consumidores, ¿ya? Entonces, un aumento del precio de los bienes que compran las empresas para efecto de inversión, reponer stock de capital, por ejemplo, eso es una inversión, o comprar maquinarias nuevas. El gobierno, que también compra, ya puede comprar esto o puede mandar a hacer, no sé, pues cuando se compran todos estos autos para los carabineros, ya los Dodge, ya esos son, ya los Dodge no están en la canasta. Entonces, ¿dónde aparecen? En el deflactor del PIB y no en el IPC. ¿Estamos? Ya, gracias.
los bienes importados no aparecen en el deflactor del PIB. ¿Por qué? Porque los bienes importados no son contabilizados en el Producto Interno Bruto, se descuentan. Exportaciones menos importaciones, pero sí aparecen en el IPC porque nosotros consumimos bienes importados. Otra gran diferencia. Entonces ustedes podrían calcular con las fórmulas que yo les voy a dar en ayudantía, porque les voy a hacer ejercicios numéricos, podrían calcular IPC y deflactor del PIB sin ningún problema. ¿Estamos? Estamos. Ahora, Sí. vamos a definir un concepto, que es un concepto bien entretenido, es pequeñito, pero dice harto esta curva de Phillips. Porque hasta el momento hemos visto la tasa de desempleo, que también la estudiamos en la clase pasada, y la inflación, que la entendemos como un aumento sostenido del nivel de precios. Entonces, ¿cómo se calculaba la tasa de desempleo? Pregunto yo. Oye, por último, díganme, no me acuerdo, profe. La tasa de desempleo. ¿Mm? Profe, ¿no es desocupados sobre el total de personas o sea, sobre el total de fuerza de trabajo? Eso, creo que sí. Ya, Está justo lo había bien. encontrado en internet. No, no, pero es que oye, chiquillos, pero ustedes toman apuntes de una clase con respecto a otra, ¿o no? Sí, es que de repente no todo, entonces, y aparte que está en otro Word, que tengo como las clases guardadas por escrito, de repente no hablo porque estoy escribiendo. Ya. ¿Y están leyendo el capítulo 9 del libro que les di? No, pues profe, no la alcancé a leer. O sea, es que no sabía que era el capítulo 9, entonces estaba leyendo desde el principio, entonces No, tiempo porque perdido. hay un capítulo que de ese libro hay una parte micro y otra parte macro. Y les pedí que partieran Mm, estudiando la parte macro. Y si tenían obvio. alguna duda con la parte micro, volvían a lo siguiente. Bueno, pero ya, no Mm. importa, no importa, no importa. Vamos. Voy a relacionar desempleo, que me parece que Rodrigo lo dijo muy bien, que es la tasa de desocupados partido por el total de la población que se encuentra en condiciones de trabajar, ¿cierto? Con respecto a la población activa. Entonces, este porcentaje que se supone que va a subir a 2 dígitos debido a este problema del COVID, puede relacionarse perfectamente bien en el corto plazo con esta curva de Phillips. Y esta curva dice que existe una relación inversa entre el desempleo y a ver, espera, sí, bien, estoy bien, estoy bien. Sí, es que yo nunca leo estas PPT, ustedes saben que yo no hago clases con PPT, entonces de repente me marean estas cuestiones. Ya, el corto plazo, voy a leer lo que describí acá, es la relación entre eh, el desempleo y la inflación es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque el aumento del desempleo, cuando se explica por la contracción de la demanda agregada, disminuye la tasa de inflación. Mira. Mientras que para periodos de expansión económica, los menores, con menores tasas de desempleo, la inflación tiende a aumentar. Importante. Miren, les voy a mostrar el gráfico. El gráfico está re enano, pero no importa, lo voy a agrandar, me quedo chico aquí. Como todo esto yo lo tenía, como estas clases yo no las hago con PPT, ustedes comprenderán, pues chiquillos, que todo esto lo he tenido que generar, ¿eh? Así rápidamente. Aquí está la curva de Phillips. Esto de acá, por lo general es como más, no es una línea recta, sino que es así como una guatita, ¿ya? Es como una curva de indiferencia, pero como yo lo hago en Excel y después lo paso, no me queda tan perfecto. Entonces, a corto plazo, ya, la curva de Phillips, esta tiene pendiente negativa, porque hay una relación inversa entre tasa de desempleo y tasa de inflación. Cuando aumenta la inflación, disminuye la tasa de desempleo. Por ejemplo, de B a A,
significa que estamos generando un aumento de la demanda agregada. Significa que está aumentando la producción, está aumentando la mano de obra, está aumentando el empleo, está aumentando el ingreso de la economía. En cambio, en periodos de baja actividad económica es al revés, de A a B. Puede disminuir la inflación, ¿ya? Pero una disminución de la inflación va necesariamente acompañado de un aumento en la tasa de desempleo. Entonces, esto es por una contracción de la demanda agregada. Ustedes ya conocen la demanda agregada de la economía. Consumo, inversión, gasto del gobierno y exportaciones netas. El lado de la demanda agregada, consumo y la otra variable importante que representan más del 90% del total de esta demanda agregada, la inversión están disminuyendo, se están contrayendo y esto hace que la demanda caiga. Y si cae la demanda, bajan los precios. Imagínense un gráfico de oferta y demanda como lo usábamos en microeconomía, curvas bien comportadas. Empieza a disminuir, se contrae la función de demanda y bajan los precios, pero eso significa que aumenta la tasa de desempleo. Esto es por el lado de la demanda agregada. ¿Queda claro? Esto es súper importante lo que estoy diciendo. Y quiero saber si se entiende o no, por favor. No, profe, yo quedé media perdida. Ya, ¿en qué parte, Anabela, quería? Dime. Con el tema de la demanda agregada, como que no sé en qué minuto entró aquí al tema del gráfico. ¿En dónde entró al baile aquí la demanda? Sí, ¿En qué momento entró como que al estaba tomando baile? apuntes tranquilamente y empezó a hablar de la demanda agregada, entonces como que yo no sé qué pasó ahí, profe. Ya. Ok. Mire, les voy a Siempre va hacer para un... abajo la CP, la curva de Phillips, profe. ¿Cómo, hijo? No escuché. Siempre apunta para abajo la En el corto la plazo, CP. eso que apunta para abajo significa que tiene pendiente negativa, ¿a eso te refieres tú? Claro, siempre va para abajo, siempre vamos a ver esos puntos así. O también se inclina hacia arriba, digamos. No. En el corto Como la de plazo, oferta, digamos. no, en el corto plazo siempre tiene esta relación, tiene pendiente negativa. Y en el largo plazo es así, es completamente empinada. Ah, ya, ya. Ah, ahí está Corto largo. La plazo, LP no la había visto. Ya, largo plazo, ¿ya? Entonces, perfecto. demanda agregada y oferta agregada. Voy a tener una condición de equilibrio inicial a un precio inicial. Me voy a tener que comprar una pizarra porque de esta manera, Mejor. sí, la única forma, porque ahí tengo la demanda y la oferta, ¿cierto? ¿La ven? Sí. Lo grafiqué De ahí, ahí va. Sí, ¿ya? Entonces, cuando se contrae la economía, por el lado de la demanda, se contrae abajo a la izquierda. La voy a contraer. ¿Viste? Esto también lo podría hacer con un plumón. Mira, todas las ideas son bienvenidas, porque Exacto. también podría tener una pizarrita chica y hacer esto, ¿no? ¿O no es muy fome esta cuestión? Profe, con la pizarra sí sería lo más parecido a la clase real y uno haría más preguntas, porque aquí en el PowerPoint, como ya está escrito al tiro de No, sí. como Yo que sé que el no Power vamos viendo, no es una buena forma, pero no sé cómo es lo que hay. Po. es lo que hay. Pero cuidado, que yo no trato de no leer el Power porque a mí no me gustan los Power. Yo también me estoy No, reinventando sí, con profe. esta cosa, pero ayúdenme ustedes, denme No, ideas, pero cómo... Me voy a comprar una pizarrita. con una pizarrita mientras va haciendo el ejercicio, sería, pero espectacular. Ya. Entonces, compromiso la profe, me voy a comprar la pizarra y la voy a poner por ahí atrás, ¿cierto? Donde tengo el cuadro. Y ahí Claro, voy escribiendo. O yo idea. veo como... Ya, entonces, igual voy a graficar para que ustedes vean qué sucede. Ahí contraje la demanda agregada, ¿ya? En color negro, abajo a la izquierda en forma paralela. Esto implica que, igual que los equilibrios que veíamos nosotros antes, que disminuye a un nuevo equilibrio, mira, se contrajo la demanda agregada ahí, bajó. ¿Ya? Por lo cual, en la renta de equilibrio
el ingreso o el PIB, que es lo mismo, ahora a nivel macro, disminuye de 0 a 1. Pero esa disminución de la actividad económica por el lado de la demanda agregada que cayó, también genera una baja en los precios de la economía. Ahí. Disminuyó el nivel de precios, disminuyó la inflación, disminuyó la actividad económica, ¿no? Pero esto genera desempleo. ¿Queda claro ahí? Ahí sí, sí, quedó claro. Ya. Aquí tenemos que hacer todas las cosas, si me tengo que poner de cabeza, de alguna forma voy a explicar. Pizarra, estoy viendo dónde voy a poner mi pizarrita, pero lo vamos a hacer. Ya, eso es, mira que entrete. Así se explica entonces lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando tenemos, espérenme que ahora tengo que bajar esto. Cuando tenemos esto de acá, esto quiere decir que en el largo plazo, ¿ya? La tasa de inflación no varía, ¿ya? Porque la inflación efectiva es lo mismo que la inflación estimada o planeada de largo plazo. Es lo mismo que la brecha de producción. Entonces, corto plazo ya sabemos que los shocks de demanda se pueden dar, lo voy a escribir también, se puede dar porque algunos de los factores de la demanda agregada, que es consumo, más inversión, más gasto del gobierno, más las exportaciones netas, puede pasar esto, que estas dos variables disminuyan, miren. Y lo que está pasando hoy día, ¿ya? Está disminuyendo la variable, Nico, está disminuyendo la variable de la demanda agregada, consumo e inversión. Esto implica que la demanda se contrae, y al contraerse esta función de demanda que está ahí, ya empieza a disminuir el PIB o la actividad económica, la producción de la economía, generando caída en los precios de la economía, fundamentalmente por esta contracción, consumo, inversión. Esta contracción de acá, ¿ya? Exportaciones netas no la ha tocado, y tampoco ha tocado el gasto del gobierno. Pero básicamente por un tema de expectativas, eso es lo que está pasando en la economía. Está disminuyendo la demanda agregada por el lado de las familias y por el lado de las empresas. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Anabela, ¿quedó claro? Sí, profe. Sí, Ya, sí, entendí. gracias, hija. Eso. Gracias. Entonces continuamos. En cambio, en el largo plazo, ¿ya? Independientemente de la variación que tenga la tasa de desempleo, ¿ya? La inflación no va a variar, porque llegamos a la inflación de tendencia que se llama, ¿ya? Ese es el gráfico de la curva de Phillips. Entonces, ¿alguna duda? Es muy importante que entiendan este concepto, ¿eh? ¿Ustedes qué pueden inferir con respecto a la inflación dada la contracción de demanda en Chile hoy día por el coronavirus? ¿Las variaciones podrían ser bajas o altas del IPC? Bajas, po. Tienden teniendo la baja. Y ahí tienen que poner un concepto importante. Deberían dejar algo ceteris paribus. ¿Qué cosa deberían dejar ceteris paribus? La función de oferta de la economía. ¿Ya? Importante. Recuerden que tenemos que ocupar estos supuestos de ceteris paribus. Ahora, vamos a ver otro concepto que también forma parte del lado B de esta producción de la economía, del Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, etcétera. El ahorro como tal, y lo voy a escribir acá para que ustedes lo tengan después, el consumo más inversión más el gasto, uy, estoy con letras chicas, consumo más inversión más gasto del gobierno. Esto es bajo el supuesto que es una economía cerrada, sin
sin gobierno, perdón, sin comercio exterior. ¿Por qué la pongo así? Porque si fuese con comercio exterior, tendría que incluir X menos M. Ahora, esta yo puedo decir que el ahorro, que lo voy a poner como S, es igual a el ingreso menos el consumo menos el gasto del gobierno y menos la inversión que pudiesen hacer las empresas. El ahorro va a estar siempre asociado a la inversión y en equilibrio el ahorro siempre va a ser igual a la inversión. Lo vamos a ver después cuando veamos la variable inversión. Entonces, este ahorro proviene del sector privado, el gobierno y el sector externo. Por otro lado, ustedes ya saben que todos nosotros tenemos un ingreso. Por otro lado, recibimos las transferencias del gobierno, que es TR, y además nos pagan impuestos directos. Nosotros pagamos impuestos directos que se convierten en el ingreso del Estado. Hasta ahí voy a llegar porque no quiero ver esa parte de ahí. El gobierno, por otro lado, el principal ingreso es vía impuestos. Así que eso es lo más importante. Los impuestos como tal, ahí está. El ahorro del gobierno es impuestos menos lo que gasta. Gasta en gasto del gobierno y gasta en transferencias. Otro ítem importante acá, que los impuestos T grande, son iguales a la tasa impositiva, que esté chica, multiplicado por el ingreso. Ese es el T grande. Entonces, yo puedo decir que la tasa de impuestos es de chica, es de un 5%. ¿Ya? Y el total de ingresos de la economía, y grande, es igual a 1000. ¿Multiplicado por qué, profesora? ¿Cómo? La tasa impositiva por... Por el ingreso, Y. por el Ingreso, ingreso. sí. Entonces, se dan cuenta que este impuesto es tasa impositiva por el nivel de ingreso. Eso es lo que recibe de una economía el gobierno como ingresos fiscales. Además de otros ingresos que son los productos del cobre, de productos que no son tradicionales. Entonces, 0,05 por 1000 va a ser el ingreso que tiene el Estado. El gobierno gasta y el gobierno transfiere a las familias dinero en calidad de bonos, subsidios, que no son una contraprestación. Entonces, el ahorro interno, el total va a estar conformado por el ahorro de las personas más el ahorro del gobierno. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Ya. Y partimos No, no. de lleno, ¿sí? ¿Escucho? ¿Escucho o les leo? ¿No? Sí, Ya. profe. Ok, vamos a partir entonces revisando el comportamiento de cada uno de los agentes económicos. Y en particular voy a ver la variable consumo. Con respecto a la variable consumo, entramos de lleno al modelo keynesiano 45 grados. ¿Ya? Y por eso que se llama función de consumo keynesiana. Lamentablemente, yo no puedo ponerle esa rayita arriba, acá. No sé cómo se hace, no tengo idea cómo se pone el palito, ¿ya? Arriba de, a no ser que lo haga en Word y después lo copie. No sé. Pero aquí vamos a usar variables que tienen rayita arriba, ¿ya? Entonces, ahí está. Entonces esto yo lo puedo mover ahí. Bien, eso es lo que estaba pidiendo, chicos. Nada más que eso. Bien. Ya, listo. La función keynesiana o la función de consumo del modelo keynesiano es igual a
consumo autónomo. Todo lo que tenga una rayita arriba es variable autónoma. No hay otra forma de describirlo. Más una C chiquitita, que es la propensión marginal a consumir. Esto está multiplicado por ingreso menos impuesto. Esa es la función de consumo. Donde el consumo autónomo es la cantidad que tenemos que consumir y que corresponde a todas las necesidades básicas, ¿ya? No podemos dejar, por ejemplo, de comer. Aunque sea muy poco consumo, tenemos consumo de alimentación. Eso es la C con rayita. Y la C chica va a ser la propensión marginal a consumir. Obviamente, la propensión marginal a consumir va de la mano con esto y el ingreso menos los impuestos es igual al ingreso disponible de las familias. I menos T es igual a el ingreso disponible, que le vamos a llamar ID. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Dónde? Voy a poner. Sí. Súper. Donde ID, entonces, es el ingreso disponible. Pero ustedes ya saben que esto es una cuantía, pero esta cuantía viene de la tasa impositiva multiplicado por el nivel de renta. Tenemos variables como propensión marginal a consumir y el consumo autónomo. Ahora, ahí está, ya está escrito, pero lo vi en la otra parte. Ahora, esta propensión marginal a consumir, la C chiquitita, implica que quiero saber en qué proporción va a aumentar el consumo si el ingreso aumenta en una proporción muy chiquitita. Entonces, la propensión marginal al consumo va entre 0 y 1. Cada vez que tengamos una propensión al consumo entre 0 y 1, ya sabemos que la C chiquitita, consumo, está dado en unidades monetarias. Ahora, así como nosotros consumimos, también ahorramos. Entonces, S chiquitita va a ser la propensión marginal al ahorro, que va de la mano porque es igual a 1 menos la propensión marginal al consumo. Nosotros en Chile tenemos una alta propensión marginal al consumo, la C chica, ¿ya? Somos harto buenos para consumir y somos muy malos para ahorrar. Lamentablemente, es un país que no tiene una cultura del ahorro como otros países que ha pasado por grandes crisis económicas. Entonces, de esta forma, también puedo tener otro concepto que es la propensión media de consumir. En promedio, ¿ya? Esta propensión dice que es el consumo dividido por el ingreso disponible. Esto es la propensión media a consumir. Entonces, en base a esto, yo les puedo decir lo siguiente. ¿Qué pasa ahora? No quiere. Ya. Les voy a dar una función para que ustedes me digan todo, ¿ya? Y quiero que me... A ver. Espérenme que se pegó el computador. Uf. Ah, no, valor. Mira, yo no sé por qué hace esto. ¿Qué están viendo ahora ustedes en mi pantalla? Le ¿Nada? salió como una opción de Una cosa un ya. cuadradito. Voy a... Lo mismo que usted. Ya, pero ahora se está viendo la PPT, ¿o no? Sí, sí. Sí, profe. ¿Se está viendo? Yo la perdí. Ya. La voy a buscar. Please, wait a moment. Ya, a ver, ¿por qué no estás, PPT? Ah, ahí está, ya. Me queda claro dónde estoy. Voy a salir de esta pantalla y voy a entrar con ustedes y les voy a hacer el ejemplo. Metodología.
Ahora sí voy a retomar la PPT. Ya, ahora voy a generar una nueva PPT para que vayamos nosotros trabajando sobre ella. Listo. Voy a poner el siguiente ejemplo. Y acá, por favor, necesito que ustedes vayan de la mano conmigo. La variable consumo de una cierta economía va a ser igual a 500. Listo. Primer ejemplo. ¿Qué significa esto? Hola, escucho. Profe, se me lagueó, no le entendí nada. La escuché como Voy a- robot, pero es por mí. Ya, Ahora sí estoy voy bien. a partir con ejemplos. El primer ejemplo es una economía que solamente tiene una variable consumo y que es igual a 500 unidades monetarias. No le voy a poner ahí unidades monetarias. ¿Qué me pueden decir de esta variable consumo, que es una variable keynesiana? Van a ¿Nada? variar. ¿Se va? Esto implica que solo existe consumo autónomo. No hay nada más. Nada más. Eso es lo que me dice esa variable. No hay un consumo inducido por la propensión marginal a consumir. Otro ejemplo. C igual 500 más 0,5, 0,5 multiplicado por I menos T. En donde la tasa impositiva de chiquitito es igual a un 20%. ¡Qué espectacular! Ahora quiero que me digan, ¿a cuánto asciende la propensión marginal a consumir en esta economía que ahora tiene un segundo patrón? Solamente una variable de consumo igual a 500 más 0,5 y menos T. ¿A cuánto asciende la propensión marginal al consumo? Espera, estoy con un lápiz. Tienen que, acuérdense, tener lápiz y papel. Pero esto se logra mirando nomás. ¿A cuánto asciende la propensión marginal a consumir? ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Estamos Profe, quedé buscando recolgado. ¿Un I, 0,5? ¿cierto? Ah, no, la Ya, bien. ¿Qué son los 500? El consumo autónomo. Consumo autónomo, bien. No depende de nada. Es lo básico que tengo que gastar para subsistir, ¿sí o no? Sí. ¿Qué significa ese 0,5? La propensión marginal a consumir. Muy bien, Leonardo, la prevención marginal a consumir. Por lo tanto, por cada cambio en el ingreso en forma infinitesimal, ¿ya? Yo, en vez de, si gano un peso adicional, ¿cuánto voy a consumir de ese peso? 0,5. 0,5. ¿Y cuánto voy a ahorrar de ese peso? Los otros 0,5. Porque la propensión llega hasta 1. La renta de equilibrio, o sea, la renta, el ingreso, Y, y la tasa impositiva, T, es de un 20, perdón, la cuantía del impuesto. Pero esta cuantía yo la puedo conocer porque puedo decir que la tasa de impuesto es de un 0,2. Entonces, aquí yo puedo escribir lo siguiente. Consumo igual 500, que es el consumo autónomo, más 0,5 multiplicado por el ingreso menos la tasa impositiva que la tengo acá, chiquillos, ya que es 20% o 0,2. ¿Pero de qué? Del ingreso. Estamos, listo.
Entonces, ya tengo ya una economía que solamente depende del consumo. Lo más básico en un modelo keynesiano, que vamos a ver después que se llama 45 grados. Entonces, en esta economía, en equilibrio, la demanda agregada es igual al ingreso y es igual a ¿qué cosa? Nada más que a una variable. ¿Cuál es? El consumo. Entonces la profesora pregunta, en esta economía, en donde solo existe una variable consumo, el modelo más básico, ¿a cuánto asciende el ingreso de equilibrio? Se los dejo de tarea para la próxima clase. ¿Estamos? Estamos en la próxima clase. Llegamos todos listos. Tienen que estudiar todo, porque entré con lo más simple, pero esta cosa se va complicando muchísimo. Y si ustedes no estudian, se me van a quedar atrás, pues, y estos pollitos no quiero que se me queden atrás, ¿ya? Súper importante. Tienen que hacer estudio autónomo. De otra manera, no vamos a avanzar, ¿ya? Es fundamental estudio autónomo. Entonces, en la clase de hoy vimos lo que era inflación, el nivel de precios de la economía, el IPC, vimos la canasta, además analizamos todo lo relacionado con el deflactor del PIB. Recuerden, un equipamiento bélico que se construye, que se produce en los, ¿cómo se llaman estos? Las armadurías de los regimientos, estoy poniendo un ejemplo así cualquiera, no se contabiliza en el IPC, ¿ya? Porque no se consume, ¿ya? Importante. También vimos la curva de Phillips, que existe una relación inversa entre la inflación y el nivel de desempleo. Hay una inflación que es efectiva de corto plazo y es distinta de la inflación de tendencia de largo plazo. Analizamos también la variable consumo en todos sus aspectos, con consumo autónomo, con consumo inducido, y aprendimos cómo se determinaba la tasa impositiva. Así que los dejo para invitados para la próxima clase, ahora sí con calculadora en mano, ¿ya? Porque vamos a ver y vamos a continuar, y les pregunto, y aquí queda el estudio autónomo, ¿a cuánto asciende el ingreso de equilibrio en esta economía tan pequeñita y sencilla que la dejamos expresada como consumo? ¿Estamos? ¿Sí? Profe. ¿Ya? ¿Cuánto da al final la Ah, ecuación? Es acá que me dio cero. No sé, es que C igual a 500, pero ¿se va con ese 500 o ese 500 tiene que ver con el 500 de arriba? en equilibrio, el nivel de renta Me ingreso doy. es igual a 500 más 0,5 por I Ya. menos 0,2 I. Esos Chiquitito. son I grande, no I grande, Ah, ahí está. ¿ya? Entonces ahí despejan la renta, la producción o el PIB de equilibrio, porque el Y significa todo, ¿ya? Ah, Bueno, verdad, verdad. Ya, entonces está en equilibrio. queda el equilibrio. Les voy a enseñar a graficar la próxima clase y voy a ver dónde me consigo una pizarrita para que podamos trabajar, ¿ya? ¿Estamos? ¿Sí, Leonardo? Sí. Bueno, espero que estén con más ánimo la próxima clase, ¿ya? Y si estoy con pizarra, con plumones, con todo, a ver si se entusiasman más todavía. Les doy las gracias y nos vemos el próximo día martes a la misma hora y en el mismo canal de YouTube. Voy a subir todas las PPT y todas las cosas hoy día a la tarde, ¿ya? Que estén muy bien. Bueno, Ah, ustedes están escribiendo. Chao, Cuídense profe. mucho.
Que les Chao, vaya chao. súper Chao, bien en el profe, que resto le de la vaya bien. semana, ¿ya? Y empiecen a Gracias. estudiar, porque si no se les va a formar un enredo padre. Que estén bien. Chao, chao. Ya, profe, nos Chao. vemos, que le vaya bien. Chao, nos vemos. Chao.